esperanza está en Dios hasta el final. Así que vamos a disponernos para revisar lo que dice la palabra del Señor, y para esto quiero invitarle a que tome su Biblia y la abra en el libro de los Salmos, en el capítulo 103. Capítulo 103 del libro de los Salmos. Vamos a recordar algunas de las palabras que escribe el rey David, inspirado por el Espíritu de Dios. Amén. Salmo 103, versículo 8. Me gustaría si usted me acompaña a leer en voz alta estos versículos. Vamos a leer del 8 hasta el 13. Dice: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Amén. Aleluya. Qué lindas expresiones que encontramos aquí en la palabra. El Señor quiere recordarnos una vez más parte de su naturaleza. Y parte de la naturaleza de Dios es su misericordia tan grande, su amor, su compasión y su perdón. Y no podemos terminar este mes sin examinar el tema del perdón, porque llevamos 2 meses hablando de la familia. Este mes estamos hablando de reconciliación, de restauración, del corazón de los hijos volviéndose hacia los padres, del corazón de los padres volviéndose hacia los hijos, encontrando a la luz de la palabra que lo que Dios anhela es que vivamos en medio de su paz que sobrepasa todo entendimiento, que vivamos con gozo, que vivamos con libertad. Dios nos quiere libres. Vamos, diga conmigo, libres. Y cuando hay falta de perdón en nuestras vidas, no hay libertad. No se puede experimentar la libertad. Y si anhelamos vivir libres nosotros para tener una relación y una comunión con Dios, tenemos que anhelar vivir libres también para vivir una relación y vivir en comunión con nuestras familias, con las personas de nuestra familia. Dios anhela vernos en paz los unos con los otros. Dios anhela vernos reconciliados. Dios no nos quiere ver separados. El que quiere eso es el diablo, nuestro adversario. Dios nos quiere ver unidos y en unidad. Dios nos quiere puestos de acuerdo. Dios nos quiere livianos, sin cargas, sin resentimientos y sin amarguras. Y para eso Él nos ha dado de su naturaleza. No sé si usted sabe eso, pero la Biblia dice que el amor de Dios fue derramado sobre nuestro corazón. Y que los que creemos en Cristo Jesús hemos sido engendrados por Dios. Los genes de Dios están en nosotros. Y por esa misma línea de pensamiento es bueno que entendamos que la capacidad de amar la tenemos nosotros para amar como Dios nos ama. Y eso no nos cuesta trabajo recibirlo ni entenderlo. Dios es amor, soy su hijo, tengo sus genes, yo puedo amar, eso lo entiendo. Pero a veces nos cuesta más trabajo entender que esa misma genética divina está en el aspecto del perdón. Dios perdona y lo acabamos de leer y podríamos leerlo en muchas otras porciones. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es generoso para extender su misericordia. Él quiere limpiarnos de toda maldad. Pero hay algo que Él demanda
Y es que lo que nosotros recibimos de Él, lo demos a los demás. ¿Cuántos han sido perdonados por Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios? Todas las veces, porque es su palabra, es su promesa y ha sido real en nuestras vidas. Él dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Él es generoso para perdonar, siempre nos ha perdonado. Y es importante sabernos perdonados por Dios. Y es importante experimentar el perdón de Dios sobre nuestras vidas, porque solo así podemos alcanzar los niveles que Él tiene para nosotros como sus hijos. Sabiéndonos perdonados, no albergamos ningún sentimiento de injusticia, de condenación, de culpa. Sabiéndonos perdonados, no hay culpa. Sabiéndonos perdonados, no hay condenación. Y lo que es mejor aún, sabiéndonos perdonados, podemos experimentar que Él está cerca de nosotros. Él nos limpia. Y entonces podemos acercarnos a Él con confianza. Pero si no experimentamos su perdón, vamos a estar separados de Dios. Y Dios no quiere eso. Por eso hoy vamos a hablar, y no sé si ya lo notó en su boletín, vamos a hablar del perdón, y el título de este compartir es Activando el poder liberador del perdón. Vamos, léalo conmigo, por favor. Activando el poder liberador del perdón. Y quiero que me ayude a leer el propósito que está aquí escrito. Diga, si bien es cierto que en Cristo Jesús he recibido el perdón de mis pecados, no puedo perder de vista que para mantener mi comunión con Dios, debo perdonar y pasar por alto las ofensas de los demás, activando así el poder liberador de Dios en mi vida y en mi familia. Vamos a cumplir con ese propósito. Amén. No es suficiente con que sepamos y creamos en el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos entender que Dios espera que nosotros perdonemos. ¿Cómo? Como Él nos perdonó a nosotros. Eso es lo que Dios demanda, porque Dios es justo. Dios es justo. Y Dios dice, así como yo te perdono, tú tienes que perdonar a otros. Pero si nosotros no perdonamos a quien nos ofende, a quien nos maltrata, a quien habla mal de nosotros, si no perdonamos al que se burla de nosotros, si no perdonamos al que nos quitó lo que era nuestro, sino que guardamos allí ese dolor, ese deseo de venganza, entonces Dios dice, yo no te puedo perdonar. Cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, en el versículo 12, parte de esa oración, y qué importante recordar esto, ¿sabe? Porque si bien está escrito en la palabra no para que lo repitamos una y otra vez, sino para que lo entendamos y lo asumamos y lo creamos, parte de esa oración es, Señor, así como yo perdono, te pido que me perdones. Versículo 12 del capítulo 6. ¿Cómo se dirige al Padre uno? Dice, Señor, perdóname mis deudas, así como también yo perdono a mis deudores. Hay una relación directa, hay una condición, hay una dependencia de lo uno y de lo otro. Y más adelante, en el versículo 14, se refuerza esa idea y Dios nos dice, tú tienes que perdonar. Vamos, dile al que tienes a tu lado, tú tienes que perdonar. Porque si tú perdonas, Dios te perdona. Mire lo que dice el verso 14. Asumámoslo. Si yo perdono, Dios me perdona. Pero mire lo que dice el versículo 15. Que si no perdono, no puedo esperar que Dios me perdone. Diga conmigo justicia. Dios es justo. Sería injusto que yo cada vez que necesite el perdón de Dios, le busque
apoyado en su palabra, en lo que acabamos de leer en el Salmo 103, y que cuando alguien cometa alguna falta contra mí, yo no le perdone, ¿no le parece que sería injusto? La primera razón por la que yo tengo que perdonar es para recibir el perdón de Dios. Yo necesito recibir el perdón de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste el perdón de Dios? Hace unos instantes, amén. Amén, ¿o no? Yo necesito ese perdón. Pero tengo que entender que no lo voy a recibir si yo no perdono a los demás. Amén. ¿Eso está claro? Bueno, gloria a Dios por eso. Ahora, la Biblia nos muestra muchas ilustraciones acerca del perdón. Aquí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, a partir del verso 21 hay un encuentro de Jesús con sus discípulos. Y uno de ellos, Pedro, le pregunta al Señor, Señor, ¿yo cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7, Señor?, le pregunta Pedro. Y Jesús le contesta lo que todos sabemos. No te digo 7, te digo hasta 70 veces 7. Pero no es 490, no es multiplicar 7 por 70, no. Es 7 elevado a la 70ª potencia. Eso quiere decir 7 por 7, por 7, por 7, por 7, 70 veces. ¿Alguien trajo calculadora? No hay calculadora que aguante eso. ¿Por qué? Porque el mensaje es sencillo. Dios dice, yo tengo que perdonar. Vamos, dígalo, siempre. Vamos, diga, yo tengo que perdonar siempre. ¿Por qué? Porque a mí Dios me perdona siempre. Pero para que la gente entendiera lo que Jesús estaba enseñando allí en esta porción que conocemos como los dos deudores, allí el Señor cuenta una historia y dice, el reino de mi Padre es semejante al de un señor a quien su siervo le debía platica. Una versión dice unas monedas, otra versión dice 100 denarios. Pero este hombre no tenía con qué pagar y su señor lo iba a mandar a la cárcel por la deuda. Pero su siervo le ruega, su siervo le suplica que le perdone, que no lo mande a la cárcel, que no pueda perder su familia. Y dice la Biblia que este señor, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Y este siervo se fue de allí, habiendo sido perdonado, y se encontró con un consiervo suyo, que no le debía 100 denarios, le debía 10,000 talentos. No sé a cuánto les gustan las matemáticas, pero uno puede ir al final de la Biblia y mirar las conversiones, cuánto era un talento, cuánto era un denario, cuánto era un dracma, y hacer la conversión. Si usted quiere hacerlo, hágalo, pero yo le quiero contar, la proporción es de 100 a 60 millones. La proporción es de 100 a 60 millones. Lo que este siervo debía era 60 millones. Y lo que a él le debían era 100. Y él vino y cobró y ejecutó al otro y lo presionó. Y el otro le suplicó que le perdonara la deuda. Y este siervo no perdonó la deuda, sino que lo envió a la cárcel. Pues bien, alguien se dio cuenta de eso y le contó al Señor. Y el Señor llamó a este siervo y ¿sabe cómo le dijo? Le dijo, siervo malvado, yo a ti te perdoné la deuda, ¿no tenías tú que hacer lo mismo? Así que ahora te vas para la cárcel y ahora los verdugos te van a torturar hasta que me pagues hasta el último céntimo. Pero la historia no termina allí. Quiero llamar su atención sobre el verso 35 con el que termina la historia. La historia dice, así hará mi Padre Celestial a quien no perdone de todo corazón a su hermano. Léalo conmigo, por favor. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Sí, uno se queda callado con eso, claro. Porque estamos obligados a perdonar.
porque no podemos seguir cargando la dureza de corazón, el deseo de venganza, el sentirnos maltratados, el victimizarnos, el preguntarnos por qué a mí, el ver en el otro al malo. No, no es eso lo que Dios quiere. Dios nos quiere libres de todas esas cosas. Y si queremos disfrutar de la paternidad de Dios, si queremos disfrutar de sentirnos tomados de su mano, si queremos disfrutar de saber que Él nos escucha y nos atiende, no podemos dejar de perdonar. Solo así podremos experimentar la comunión con Dios. Amén. Cuando nosotros no perdonamos, nos llenamos de cosas malas. Nos llenamos de resentimiento, nos llenamos de venganza, nos llenamos de odio, nos llenamos de amargura. Cuando no perdonamos, no vivimos satisfechos ni contentos con nada. Siempre estaremos insatisfechos. Cuando no perdonamos, vivimos quejándonos. ¿Sabe todo eso cómo se describe? Se describe como amargura. Y Dios dice, tengan cuidado de que alguna raíz de amargura brote en ustedes y no puedan disfrutar de las bendiciones de Dios. Dios me quiere sin amargura. Vamos, diga, Dios me quiere sin amargura. Ahora bien, no sé si usted recuerda la historia de José cuando fue vendido por sus hermanos. Cuando José fue vendido por sus hermanos, es una historia que está en el libro de Génesis, desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Es una historia que nos deja muchas enseñanzas, pero con respecto al tema del perdón, quiero rescatar de allí la humildad de José. Yo sé que todos conocemos la historia, y al que no la conoce, pues tiene una tarea hoy para después de ver el partido de fútbol. Puede ir a buscar en su Biblia esos 14 capítulos y aprender mucho de cómo es Dios, de quién es nuestro Dios, de cuánto nos ama, de cómo Él cumple sus propósitos, de cómo Él levanta al caído, de cómo Él respalda al que cree en Él. Pero cuando está terminando la historia, que todos conocemos, en el capítulo 50 se relata, a partir de los versículos 16, 17, 18, que cuando muere Jacob, el padre de José, sus hermanos empiezan a tener miedo, porque dicen, no, pues este se ha portado bien con nosotros porque papá estaba vivo. Ellos pensaron, porque el ladrón juzga por su condición, dice el adagio. Ellos pensaron, ahora que murió papá, ahora sí José se va a vengar de nosotros y él tiene el poder para hacerlo. Entonces le mandaron un mensaje. Le dijeron, nuestro padre antes de morir te manda a decir que tienes que perdonar a tus hermanos. Y José recibe el mensaje y se encuentra con ellos. Y cuando se encuentra con ellos les dice, tranquilos. Pero en el verso 19, Génesis capítulo 50, verso 19, dice algo especial. Dice, ¿acaso yo puedo tomar el lugar de Dios? Si el único que perdona es Dios y el único que toma venganza es Dios. Mírenlo ahí, no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Si yo no perdono, estoy pretendiendo tomar el lugar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que no nos venguemos nosotros mismos, porque la venganza y la justicia es de Dios, no de nosotros. Así aparentemente parezca que no, o si no lea la historia de José, si no la ha leído. Pareciera que no hay justicia, pareciera que Dios no está presente, pero sí estaba presente, todo el tiempo estaba presente. Tanto así que cuando José entiende eso, en el verso 20 en el que sigue, les dice, ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios estaba en control. Dios nunca dejó de estar en control. Dios nunca ha dejado de estar en control. Así te sientas ofendido. Lo importante es que no estés amargado. Pero Dios nunca ha dejado de estar en control. Ustedes pensaron hacerme mal, pero ese mal Dios lo convirtió en bien y cumplió su propósito. Porque detrás de toda la historia había un propósito y era la conservación del pueblo de Israel en medio de la hambruna que iba a llegar a todo el mundo. Pero Dios que hace todo perfecto, que hace todo completo, Dios que no deja cabos sueltos,
Escogió a José y a él le mostró lo que iba a pasar en su vida con respecto a su papá, con respecto a sus hermanos. Y a él le mostró lo que iba a pasar en el mundo entero. Y él tuvo que ir a contarle al que era el máximo rey, que era el faraón. A él le fue dado contarle al rey qué iba a pasar. Y cuando el rey recibe esa revelación, entonces lo nombra a él como segundo al mando de todo su reino. Y todo eso, ¿para qué era? Para que cuando viniera la hambruna y para que hubiera, cuando no había alimento y donde solo había alimento era en Egipto, y el que administraba ese alimento para todo el reino era José. Y es así como Dios preparó todo para preservar a su pueblo. Y en ese momento José lo entiende, le dice: ustedes no se afanen, todo esto fue un plan de Dios. Todo esto fue un plan de Dios. Dios ha estado conmigo siempre, Dios me ha respaldado siempre, Dios no me ha desamparado, aún en la cárcel estuve, pero Dios estuvo conmigo. Y José nunca se preocupó, nunca se estresó, nunca se afanó, porque sabía que Dios estaba con él. Pero el perdonar nos permite que el propósito de Dios se cumpla. No solamente en la historia de José, en tu historia también. En mi historia también. Porque si no perdonamos, estamos frenando el propósito de Dios para nuestra vida y para la vida de nuestra familia. Necesitamos perdonar. Es que allí se libera el poder de Dios. Allí se libera la misericordia de Dios. Alguien tiene que tomar la iniciativa en medio de familias que han sido gobernadas por la falta de perdón, por la dureza de corazón, por el deseo de venganza. Porque es que lo que me hizo, no sé si usted ha escuchado esa frase, pero cuando yo era niño la escuchaba mucho. Lo que hizo fulanito, uy, eso no tiene perdón de Dios. Y ese fue el Dios que yo conocí de niño y de joven. Pero ahora por la palabra estoy conociendo al Dios verdadero, al Dios que siempre perdona, al Dios que si venimos en arrepentimiento a Él, Él no nos desecha. Dios no desecha a nadie. Hay gente allá afuera que está convencida que ha sido tan mala que no tiene perdón de Dios. Pero tú y yo estamos para contarle que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y Dios nos va a usar para hacerlo cuando seamos libres de la dureza de corazón, libres de la amargura, libres del resentimiento, cuando otorguemos el perdón con generosidad, sin esperar nada a cambio. No sé usted, pero yo crecí escuchando muchos dichos, y usted ya lo sabe. Pero cuando alguien que le había hecho daño a uno le pasaba algo malo, las personas decían: ay, no me lo alegro, decían, pero siento un fresco. Sí, eso es chistosísimo, pero no está bien, no nos bendice, no nos ayuda, nos llenamos de amargura, detenemos el propósito de Dios para nuestra vida y no podemos esperar tener comunión con Dios y mucho menos que Él nos perdone si así actuamos. Así que ¿cuántos se animan a perdonar? Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie. Porque tal vez y solo tal vez usted haya guardado algún resentimiento. Hoy el Señor nos está hablando a todos y cada uno de nosotros. ¿A quién le han hecho cosas feas? ¿A quién le han maltratado? Tal vez haya alguien aquí a quien hayan insultado. O aún cosas peores que estas. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y abras tu corazón delante de Dios. Y empieces a recibir esta palabra de una manera directa, de una manera personal. Porque hoy el Espíritu de Dios te dice: no importa quién, no importa cuánto, no importa dónde, no importa cómo. Lo importante es que si no perdonas te llenas de un veneno que al único que va a matar es a ti mismo.
Lo importante es que si no te decides a perdonar, sin importar la magnitud de la ofensa, del daño, del error, yo no te voy a poder perdonar, dice el Señor. No vas a poder disfrutar de mi paternidad. No vas a poder vivir libre de la amargura. No vas a poder vivir en humildad, como yo te he dicho. Porque en medio de victimizarse hay mucho orgullo. En medio de victimizarse hay mucho juicio. Hay mucha condenación. Porque veo al otro como malo. Porque lo juzgo y lo califico como tal. Pero por ahí derecho viene el orgullo al sentirme mejor que él. Hoy el Señor quiere llamarte hijo amado y no siervo malvado. Vamos, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero que me llames hijo amado. No quiero que me llames siervo malvado. Yo necesito perdonar. Y sé que me has traído hoy para que yo tome esa decisión. Mi amado y mi amada, la justicia es de Dios, la venganza es de Dios. Jesús nos enseña el perdón porque era su naturaleza. Jesús se dirige al Padre y dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios es clemente y compasivo. Dios no nos trata conforme a nuestras transgresiones. No hay en nosotros autoridad para condenar o enjuiciar a nadie. Eso le corresponde a mi Señor. Y como yo quiero que tu propósito se cumpla en mi vida, Señor, y como yo quiero que tu propósito se cumpla en mi familia, hoy yo perdono de todo corazón. Porque tal vez tengas un resentimiento hacia tu padre, hacia tu madre, hacia un hermano, hacia un tío, hacia un primo. Tal vez tengas allí esa palabra descalificadora por sus actos. Hoy el Señor te dice: deja eso en mis manos. Y la herida que te causaron, yo la sano. Deja eso en mis manos, porque esa herida ya la llevó Jesús. Y tú tienes que vivir sin esa herida. Hoy Dios sana esa herida. Hoy Dios quiere llamarte hijo amado. Vamos a decir al Señor: no quiero el orgullo en mi vida. No quiero la dureza de corazón. Lo que sí quiero es obedecer tu palabra para ser libre de la amargura. Lo que sí quiero es disfrutar de tu presencia, de tu paternidad. Lo que sí quiero es que se cumpla tu propósito en mi vida y en la de mi familia. Y hoy quiero experimentar la dicha del perdón. No cuando lo he recibido de Dios solamente, sino cuando lo otorgo, cuando lo brindo, cuando lo imparto, cuando lo doy a otros. Es una dicha más grande. Es una dicha mayor porque me hace libre, porque me libera. Oh Dios, gracias. Y te pido algo más, Señor. Perdona a esta persona que me ha ofendido. Por favor, no le tomes en cuenta su pecado. Por favor, alcánzale con tu misericordia. Que no se vaya a condenar, que no se eche a perder su vida, Señor. Por favor, alcánzalo con tu misericordia. Por favor, revélate a esta persona. No le permitas andar en maldad. Te lo pido de todo corazón. Y te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero más de ti. Y a
habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto te